Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición. Hoy tengo lo más reciente del sangriento tiroteo masivo que enlutó no solamente a una pequeña ciudad en el estado de Georgia, sino a toda la nación. La masacre escolar ocurrida el pasado 4 de septiembre, que dejó un saldo de 4 muertos y 9 personas heridas. Antes de darles la información, como siempre, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También algo súper importante, y es a que se suscriba a este canal en YouTube. Les cuento que los residentes del estado de Georgia se preparan para los servicios fúnebres de las víctimas del sangriento tiroteo masivo ocurrido a principios de este mes en la escuela secundaria Apalachee en la pequeña ciudad de Winder. Hoy, familiares, amigos y otros residentes del condado Barrow asistirán al velorio de Christian Angulo en la iglesia católica San Mateo en Winder. Christian es una de las 4 personas asesinadas a balazos en esa balacera. El joven de origen mexicano y de 14 años de edad estaba en el pasillo cuando el sospechoso abrió fuego usando un rifle semiautomático tipo AR la mañana del pasado 4 de septiembre. Como saben, las autoridades ya arrestaron y acusaron al sospechoso, Colt Gray, y al padre de este, Colin Gray, inmediatamente después de la masacre. Este fatídico incidente trae consigo un serio problema que llega con el duelo, el sentimiento de culpabilidad que podría traer consecuencias bastante negativas para los estudiantes. Las clases en la escuela secundaria Apalachee comienzan nuevamente el próximo martes 24 de septiembre a las 8:15 de la mañana y hasta el 4 de octubre los estudiantes tomarán medio día de clases, según los funcionarios escolares. Las clases terminarán a las 12:40 de la tarde. Los alumnos regresarán a tiempo completo el 14 de octubre, después de las vacaciones de otoño en ese distrito escolar. Esas vacaciones son del 7 al 11 de octubre. Cuando los estudiantes regresen, habrá una mayor presencia policial, consejeros adicionales, perros de terapia que ayudan a mejorar las funciones físicas, emocionales, relacionales y cognitivas de los estudiantes y otros recursos. Una parte del edificio donde ocurrió el tiroteo estará cerrada por el resto del año escolar y las clases de estudios sociales se llevarán a cabo en otro edificio cercano perteneciente a las diferentes escuelas públicas del condado Barrow. Los estudiantes serán transportados hacia y desde ese inmueble en autobuses escolares. Como saben, 4 personas, los profesores de matemáticas Richard Aspinwall y Christina Irimi, y los estudiantes Mason Schermerhorn y Christian Angulo, murieron en el tiroteo, y otras 9 personas, 8 estudiantes y un miembro del personal escolar, también resultaron heridos. Colt Gray, estudiante de 14 años y de 9º grado en Apalachee High School, fue arrestado e instruido de cargos por el tiroteo. Colt fue acusado de 4 cargos de asesinato y será procesado como adulto. De ser hallado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua. Su padre, Colin Gray, también fue acusado por proporcionar a su hijo el rifle estilo AR-15 utilizado en el tiroteo. El señor Gray, según las autoridades, le compró el arma a Colt como un regalo de Navidad en diciembre de 2023. Gray fue acusado de 4 cargos de homicidio involuntario, 2 cargos de asesinato en 2º grado y 8 cargos de crueldad hacia los niños que acarrean una pena de hasta 180 años de cárcel. Ambos permanecen detenidos sin derecho a fianza. Este sangriento incidente ocurrido en la escuela secundaria Apalachee es el tiroteo masivo escolar más letal en la historia del estado de Georgia y es el más reciente de las decenas de balaceras masivas
ocurridas en escuelas en los Estados Unidos en los últimos años. Entre estas masacres se incluyen algunas bastante letales, como la que ocurrió en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, en diciembre de 2012, donde murieron 26 personas, 20 niños de entre 6 y 7 años de edad y los otros 6 del personal escolar. A esto se suman otras masacres escolares como la que ocurrió el 14 de febrero de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, donde 17 personas, 14 estudiantes y 4 maestros fueron acribillados. El 24 de mayo de 2022, la tragedia se produjo en la escuela primaria Robb de la localidad de Uvalde, en Texas, donde Salvador Ramos, un ex estudiante del plantel de 18 años de edad, mató a tiros a 19 estudiantes y 2 maestros e hirió a otras 17 personas, también con un rifle AR-15. Estos incidentes no solamente han enlutado a los Estados Unidos, también han puesto en alerta a las autoridades por la creciente e imparable ola de violencia en las escuelas. Los efectos de estos terribles actos de violencia persisten y muchos de los sobrevivientes padecen un síndrome del que pocas veces escuchamos hablar y es más común de lo que pensamos. Un año después de la masacre en Parkland, Florida, 2 estudiantes que sobrevivieron se suicidaron con pocos días de diferencia. El 17 de marzo de 2019, Sidney Aiello, quien tenía 19 años y se había graduado el año anterior de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, y el sábado 23 de marzo de ese mismo año fue Calvin Desser, estudiante de 10º grado del mismo colegio, quienes se quitaron la vida. Tiempo antes de su muerte, a Sidney le habían diagnosticado trastorno de estrés postraumático, PTSD por sus siglas en inglés. Según su propia madre, su hija sufría un síndrome llamado la culpa del sobreviviente o superviviente. Para que me explicara más a fondo lo que es el síndrome de la culpa del sobreviviente, los síntomas, cómo se trata y si los estudiantes de la escuela secundaria Apalachee podrían enfrentar este problema, contacté a la doctora Edith Shiro, una distinguida psicóloga en Florida. Acá les dejo la entrevista. Doctora Shiro, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora, ya han pasado 2 semanas del tiroteo masivo en la escuela secundaria Apalachee en Winder, Georgia. Los estudiantes no han vuelto a la escuela. ¿Cuáles podrían ser los problemas que estos chicos enfrentan? Desde el punto de vista psicológico, una de las cosas que sucede cuando hay traumas tan grandes de esa magnitud, donde las personas, en este caso los chicos, están sacudidos y realmente tan afectados por tanta violencia, por incertidumbre, por no estar seguros en sus propias escuelas, en sus propias casas, em, puede suceder una fragmentación, una ruptura, un aislamiento. Y cuando no hay un lugar de encuentro nuevamente, ese aislamiento, esa fragmentación se vuelve peor. Entonces, desde mi punto de vista, yo más bien trataría de que estos chicos se reúnan con más frecuencia, que se encuentren, que puedan tener un lugar de encuentro, un lugar de conversación donde puedan estar juntos y conectarse con eso que pasó y procesarlo juntos. ¿Este problema afecta a todos los estudiantes o quizás a aquellos que conocían a las víctimas? Los traumas y las situaciones difíciles y la adversidad afecta diferente a diferentes personas. Entonces, no podemos generalizar que a todo el mundo le afecta de la misma manera. Sí sucede que cuando estás viviendo en experiencia propia algo, generalmente puede ser más intensa la experiencia que cuando eres un testigo nada más, pero también sucede que muchas veces siendo testigo de algo o estando cerca de la situación, te puede afectar de la misma manera. Entonces no hay una respuesta uniforme para todo el mundo.
¿Y qué tal la reapertura de la escuela, pero solamente para mediodía de clases? No entiendo muy bien cuál fue el criterio que se usó para hacer mediodía en vez del día completo. No sé si es que los mismos maestros y el staff de la escuela no está preparado para seguir funcionando a un horario regular. Habría que ver de qué se trata eso, pero sí creo que es importante crear espacios de contención, espacios de comunicación, crear lugares como comunitarios donde tanto los chicos como los padres como los maestros puedan reunirse y conversar y procesar este dolor tan grande. Algo que me llamó la atención, doctora, fue lo que sucedió un año después de la masacre en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, Florida, donde dos estudiantes que sobrevivieron a esa masacre, pues cometieron un suicidio. ¿Qué me puede usted decir sobre esto? Sí, desafortunadamente eso sucede. Fíjate que ahora también lo vemos, no sé si sabes, los chicos que sobrevivieron Nova, el concierto de Nova de música ahí en Israel, los que sobrevivieron, muchos ha pasado que se han suicidado después de haber sobrevivido, después de haberse mantenido en vida. Ah, y es algo que es tan difícil de realmente de entender cómo después de que sobrevives, después de que tienes tu vida, después de que no pudiste superar una situación así, que quieras quitarte la vida. Y hay una cosa que se llama el survivor's guilt, la culpa del sobreviviente. Esto lo vimos también en la Segunda Guerra Mundial, lo vemos en otras situaciones de mucha violencia y pérdidas masivas. Las personas que sobreviven muchas veces tienen tanta culpa, tanta dificultad en entender cómo ellos sí siguen vivos y las personas que tenían al lado que pueden haber sido sus mejores amigos, sus compañeros de vida, las personas más cercanas o la persona que pudiste haber salvado y no supiste qué hacer. Eso, tienen como tanta culpa y tanta dificultad en aceptar eso que no lo pueden tolerar y se quitan la vida. También existe desafortunadamente, los síntomas de estrés postraumático pueden ser tan intensos que vivir con tanto dolor. Hay, por ejemplo, pesadillas, flashbacks, pensamientos intrusivos, intensidad de la situación donde se repite y se repite y se repite en la cabeza como si lo estuvieras viviendo en carne propia una y otra vez. Eso hace que las personas no puedan tolerar ese nivel de dolor, ese nivel de sufrimiento y se quieran quitar la vida. ¿Y cómo se manifiesta la culpa del sobreviviente? ¿Cuáles son los síntomas? Se sienten responsables, entre otras cosas, que ellos pudieron haber hecho algo para salvar al otro. Se sienten como con esa capacidad de que podían haber hecho algo diferente. Empiezan a identificarse muchas veces con el agresor y decir, bueno, yo también pude haber hecho eso, yo también pude haber agredido, yo también, en vez de ser víctima, pude haber sido el victimario. De verdad que eso es algo que sucede comúnmente y hay gente que lo puede manejar y hay otra gente que le cuesta muchísimo vivir con esa culpa. Hay gente que vive con esa culpa toda la vida. También está esa herida moral, se llama moral injury, que es la herida de decir, ¿cómo es posible que algo así haya estado pasando? ¿Cómo es posible que nosotros como seres humanos estamos en situaciones donde no tiene un derecho moral, no tiene un entendimiento de humano de cómo estamos viviendo este tipo de situaciones y quién es el responsable moral de este tipo de decisiones? Son preguntas muy grandes y muy existenciales que a veces no permiten que la persona pueda tolerar vivir con eso. ¿Existen medicamentos para tratar este problema o es quizás simplemente un método de terapia? Lo mejor siempre es la combinación de las dos cosas. Cuando necesitas la medicación para tratar los síntomas de depresión, de ansiedad, de ataques de pánico, de pensamientos obsesivos, todo eso, la medicina puede ayudar y de hecho hay medicamentos específicos para eso. Sin embargo, yo siempre recomiendo que
estar en terapia, poder trabajar esto. Hay muchísimas maneras ahora, hoy en día, que sabemos de cómo tratar traumas. Hay varios métodos, el EMDR, el IFS, técnicas específicas de trabajar con el cuerpo, trabajar con las emociones en el cuerpo. Todo esto ayuda muchísimo a superar, entender y poder integrar estas emociones al día a día. ¿Y qué se le puede decir a alguien que se siente culpable de haber sobrevivido? Ah, no es fácil, no es fácil. Yo creo que más que decirle es poder acompañarlo en sus emociones, poder estar en un lugar donde esa persona se sienta validada, se sienta vista, se sienta entendida emocionalmente y poco a poco escuchar las historias que está contando y ayudarlo a procesar eso en el cuerpo, porque esas memorias quedan en el cuerpo y son muy difíciles de cargar. ¿Y es esto lo mismo que la depresión o se podría combinar los dos problemas? Sí, claro, no es lo mismo, pero la depresión acompaña en estas situaciones. Fíjate que la culpabilidad no es un diagnóstico, la depresión sí es un diagnóstico clínico. Entonces, invariablemente los chicos que han vivido, como el ejemplo que estás dando de Parkland, el ejemplo que estás dando de aquí en Georgia, estar deprimido, tener síntomas de estrés postraumático, tener muchísima ansiedad, son reacciones normales a una situación anormal. Entonces, es natural que esperemos que se reaccione de esta manera y que se tengan síntomas de depresión y de ansiedad justamente por todo lo que ha pasado. Esto puede perdurar de 6 meses a un año y sigue siendo dentro del rango de la normalidad y después si no disminuye un poco la intensidad y no se trabaja, ahí sí entonces hay que hacer un trabajo mucho más intenso realmente de contención y de mejorar los síntomas del estrés. ¿El sentimiento o el síndrome de culpa del sobreviviente es lo mismo que el remordimiento? No creo, no. El síntoma de culpa del sobreviviente es bien específico en situaciones de alta intensidad, donde ha habido pérdidas grandes, donde se ha muerto o se ha perdido, se ha habido accidentes, por ejemplo, un accidente de carro donde uno sobrevive y el otro no, en guerras donde un soldado sobrevive y el otro no, en cárceles, en campos de concentración, en estos mass shootings, en estas masacres. Son situaciones bien específicas donde esa culpa del sobreviviente sucede. El remordimiento es algo más generalizado donde todos nosotros podemos sentir en algún momento remordimiento por algo que pensamos que no hicimos, que hicimos mal, que pudimos haber hecho diferente, que ha tenido consecuencias negativas en nuestras vidas, ¿sabes? Son rangos de emociones y todos son muy válidos, pero cada uno tiene como su contenido específico. ¿Y estos problemas pueden afectar también al sospechoso? Por supuesto, por supuesto, claro. La culpa del sobreviviente, el remordimiento y muchas otras cosas más pueden afectar a la persona o el chico, en este caso, que fue el que disparó y él fue el que causó esta masacre. Em, yo creo que también hay que tomar en cuenta que muchas veces las personas que son capaces de llegar a estos extremos de violencia, que son tan fuera de lo común y del rango de comportamiento de un chico de 14 años, a lo mejor no tiene la capacidad desarrollada de empatía, de compasión, de conexión con otros seres humanos y probablemente, como hemos sabido, ha vivido él mismo mucho maltrato, mucho bullying, ha vivido en una casa con violencia doméstica, con negligencia. Entonces, todos estos elementos se combinan para tener una vida muy poco saludable, donde este tipo de decisiones vienen desde el trauma y no desde la salud. ¿Y qué consejo se le podría dar a los padres? De este chico. Yo diría que en general, más bien. Ah, ok. Yo creo que los padres que han vivido estas situaciones con sus hijos en las escuelas y los padres en general, tenemos que tener la gran responsabilidad de estar pendientes de a qué están expuestos nuestros hijos. Por ejemplo, número uno, no dejar que nuestros niños estén expuestos a películas de alta violencia.
Y eso sucede desde que son muy chiquiticos. Me tomo el tiempo de ver películas de niños para ver de qué se tratan y el nivel de violencia es tan alto que a veces me he tenido que salir de las películas porque no aguanto tanta matanza y tanto disparo. Y esto es para niños de 4, 5, 6, 7 años. Entonces, no estar expuestos a películas de violencia, no estar expuestos a videojuegos de violencia, sobre todo en los primeros años de vida y yo diría hasta la adolescencia. Como sabemos muy bien, las redes sociales y hoy en día más todavía se está haciendo hincapié y énfasis en eso, no dejar que nuestros niños estén expuestos a redes sociales constantemente a toda hora, en todo momento, ser muy meticuloso en qué sí se puede y qué no se puede. Tener tiempo con nuestros hijos de sentarse y preguntar cómo estás, cómo te sientes, qué ha pasado en la escuela hoy, quiénes son tus amigos, con quién te estás relacionando, cuéntame algo de tu vida. Y eso hay que hacerlo de manera frecuente y constante. Tener un espacio saludable y un espacio seguro para compartir emociones, para estar en compañía. Otra cosa, no dejar nuestros hijos aislados. Eso de que se encierran en el cuarto y están todo el día en la computadora, en el teléfono, no es normal. Yo sé que la gente a veces dice, bueno, es que los adolescentes son así. No son así. Eso es que hemos creado una sociedad donde eso está permitido. Tener las puertas abiertas en la casa, tener un lugar común, la sala, el comedor, la cocina, donde se encuentre la familia, hacer actividades familiares los fines de semana, ir todos juntos a la playa, al parque, a la montaña. Todo eso contribuye con la salud mental y contribuye con la conexión emocional que tanto se necesita, sobre todo nuestros jóvenes que están tan acostumbrados después de la pandemia también a tener esa desconexión emocional, a tener la falta de empatía, y los adultos también estamos en eso en ese momento. Entonces, esa reconexión es tan importante. Perfecto, doctora Dishiro. Como siempre, gracias por su colaboración. Un placer y muchísimas gracias a ti. Y como les dije, el suicidio o intento de suicidio son resultados y causas de graves problemas individuales. Tomados en conjunto, constituyen una crisis de salud pública que afecta a toda la población de los Estados Unidos. Si usted o alguien que usted conoce tiene pensamientos suicidas, es importante que llame a la línea de emergencias del 911 o al 988 o a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-942-6906. También puede enviar un mensaje de texto con la palabra WELL al 65173. De nuevo, la palabra WELL al 65173. No tiene que estar pasando por una crisis para llamarlos. Sus consejeros certificados pueden responder a preguntas generales sobre la salud mental, depresión, suicidio, recursos de salud comunitarios y mucho más. La línea de prevención es confidencial, gratuita, con servicios en español y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Definitivamente es súper importante que usted busque ayuda si es necesario. Un tema definitivamente súper importante. Eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También pidiéndole que se suscriba a este canal en YouTube. Nos vemos en una nueva edición de ENI con más, un breve informativo, siempre con la verdad.